Por la fecha 12 de esta Primera Nacional, Chacarita empató en Santiago del Estero contra Mitre 0-0 y más allá de haberse cortado esta racha de victorias consecutivas y de haber desperdiciado quizás la chance de alcanzarlo a Gimnasia en la punta, un Gimnasia que empató en su casa frente a Nueva Chicago y de a poquito le va costando cada vez más sostenerse ahí arriba, creo, y vos me vas a decir en los comentarios de este video si estás de acuerdo o no, que fue de lo mejor que mostró Chacarita en este campeonato, en este torneo. Y vos me vas a decir quizás cómo va a ser de lo mejor si no pudo ganar cuando viene ganando una seguidilla de partidos. ¿Por qué opino yo que fue lo mejor? Porque Chacarita se pareció a ese equipo que debe ser. Chacarita tuvo protagonismo, se plantó en la cancha, tuvo presencia, tuvo autoridad, salió a buscar el partido contra un rival duro, difícil, que venía de 7 partidos sin perder, en una cancha difícil, que no estaba en buen estado, contra un rival relativamente agrandado. Lo debió haber ganado Chacarita porque generó situaciones como para poder alzarse con el triunfo. Si debió haber habido un ganador, sin lugar a dudas, tuvo que ser el equipo de Asconzábal, pero lo más importante es que mostró otra actitud y se autodemostró fundamentalmente que yendo para adelante es distinto, ¿no? Cuanto más situaciones de gol generes, cuanto más vayas para adelante, vas a tener más chances de ganar que recurriendo a alguna situación aislada o algún pelotazo para capturar algún rebote o ganar un partido ahí sufriendo. Pero creo que este, por primera vez en el campeonato, es el partido en que Chacarita en ningún momento lo sufrió. Sin descollar, sin brillar, sin hacer un partidazo, Chacarita no lo sufrió el partido porque definitivamente salió a buscarlo de entrada, fue protagonista en los primeros minutos, después cerca de los 15, de los 20 del primer tiempo, el equipo santiagueño se terminó de acomodar y pudo contrarrestar esa superioridad que había padecido en la mitad de la cancha. Alessandroni se juntó un poquito más con Penipil, que se cerró más cerquita del círculo central y le cortó quizás un poco los caminos al Funebrero, que si bien no generó demasiadas situaciones de gol en el primer tiempo, salvo aquella asistencia, gran asistencia, de cabeza de Rivero hacia Cicolini, que quedó lateralizado sobre la derecha, casi mano a mano con el arquero y la pelota terminó casi caminando por la línea de gol. No generó, digo, demasiadas situaciones, pero claramente fue superior a aquellos 15, 20 minutos. Después le cedió la pelota, se apoderó de la pelota Mitre casi hasta los 40, pero tampoco sin generarle sobresaltos al arco de Avellaneda, más allá de aquel disparo de Lucas Ríos desde afuera, en esas situaciones que venimos marcando, ¿no? Semana a semana, cuando Chacarita retrocede demasiado, con mucha gente dentro de su propia área, y le deja ese sector entre la mitad de la cancha y los 3 cuartos al rival para que tenga tiempo de pensar, de decidir, de acomodarse y de definir una jugada como la definió Ríos, pegándole un disparo fuerte, rasante, que se fue muy cerca del arco de Avellaneda. Pero no más que eso para un Chacarita que en el final del segundo tiempo volvió a tomar el control del asunto y terminó siendo superior a un equipo santiagueño. En el segundo tiempo le costó quizás algunos minutos a Chacarita acomodarse, pero volvió a tener, a mostrar esa autoridad, esas ganas de ganar el partido, algo que pocas veces había mostrado en este campeonato, y fue para adelante y le generó situaciones y tuvo ese tiro de Ricky Blanco en el travesaño después de un rebote, capturando la pelota fuera del área, y tuvo casi cerca del final aquel cabezazo de APA que también se estrella en el travesaño y la más clara de todas, ¿no? El desborde de Cicolini, sacándose encima 3 hombres de Mitre, desbordando por la derecha y un centro rasante que parecía fácil para el arquero, se le terminó escurriendo la pelota entre las manos a Hashfe y quedó Rivero ahí, de cara al arco. Claro, en esa fracción de segundos había que resolver, se le vino la pelota inesperadamente al 9 de Chacarita encima y la tiró por arriba del travesaño. Hubiese sido el gol del triunfo para el Funebrero, que tuvo otra en el final, de la mano del negro Figueroa, después de un pase desde lejos de Juan Cruz González, que terminó también en las manos del arquero Hashfe. Pero en líneas generales, creo que lo importante es que Chacarita mostró una actitud distinta a la de otros partidos. En ningún momento le bajó la persiana al partido, en ningún momento le regaló la pelota al rival, como había hecho marcadamente
e innecesariamente, sobre todo frente a Colón, donde era un partido para golear y lo terminamos sufriendo, como tantos otros partidos que terminamos sufriendo hasta los últimos 4 o 5 minutos, donde apenas sobre el final se pudo liquidar el juego. Acá Chacarita creo que lo más importante es que no sufrió, que se autodemostró que siendo protagonista va a tener más chances de ganar partidos que de no poder hacerlo, y creo que en líneas generales a esta altura del campeonato es importante empezar a demostrar ese poderío hacia adentro y fundamentalmente hacia afuera, para meter temor quizás a los rivales que deben enfrentarse de aquí en adelante. En el puntual hay puntos, actuaciones altas y otras no tanto, que vamos a detallar, pero en líneas generales Chacarita creo que hizo un buen partido y sin lugar a dudas mereció traerse los 3 puntos a San Martín. Sin lugar a dudas, la defensa es lo que mejor tiene acomodado a Chacarita, más allá de que los centrales funcionan bien. Creo que Rébola es el hombre más importante en el fondo de la defensa funebrera. Anduesa por momentos tiene altas y bajas, y el Recalde en ese trabajo que no es su trabajo habitual, porque es netamente central y muchas veces tiene que irse como lateral sobre el costado, se centraliza demasiado y deja hueco para que el rival pueda desbordar y tirar centros que pueden llegar a ser peligrosos. Y sin lugar a dudas, me parece que Quiroga es de lo más flojito de esta defensa. Había arrancado el chico ex Independiente bien, dando una buena imagen, y con el color de los partidos creo que hay que ajustar un poquito ahí porque se está desvaneciendo. Flojo por momentos en la marca, también en la salida, y prácticamente improductivo a la hora de proyectarse o a la hora de ser sorpresa cuando Chaca va al ataque. Sin lugar a dudas, Chacarita padeció claramente la ausencia de Maximiliano Meléndez, un jugador que quizás sin brillar demasiado, sin ser demasiado vistoso, es definitivamente útil al equipo, es muy productivo, tanto a la hora de retroceder para dar una mano, como a la hora de proyectarse por la derecha y ser casi un delantero más para el equipo de Asconzábal. Se notó que a Cicolini le faltó esa conexión que tiene con Meléndez a la hora de descargar en cada uno de los ataques de Chacarita, y el ex Gimnasia de Mendoza muchas veces se la tuvo que buscar solo, ¿no? Claramente faltaba ese último pase hacia Meléndez por la derecha. Y a la hora de defender también, porque si bien fue reemplazado por Juan Cruz González, que había tenido un flojísimo partido en su vuelta contra Colón, muchos lo castigan, pero creo que en definitiva terminó cumpliendo, levantó mucho en el segundo tiempo, en la primera parte un poco desordenado, Juan Cruz, después se acomodó y en definitiva terminó salvando una situación clara, una de las pocas que tenía de contraataque el equipo de Mitre, cuando Chacarita había ido a buscarlo decididamente y quedó realmente desprotegido en el fondo, y fue justamente Juan Cruz el que, quedándose como último hombre, pudo aguantar ese intento de contra del equipo santiagueño y diluir lo que pudo haber sido una jugada de riesgo para el arco de Avellaneda. Pero le falta. Está claro que cuando los jugadores no juegan en su puesto habitual, se les hace cuesta arriba. Y hay muchos técnicos que recurren a esto, y Asconzábal es uno de ellos. Juan Cruz González es un jugador, cuando juega, más allá de que esté por debajo de su verdadero nivel, cuando juega de lateral y se proyecta con sorpresa y ocupa ese carril, y no lo es tanto cuando está por momentos perdido en una posición que no es ni chicha ni limonada ahí en el medio, queda un poquito perdido en el juego, en el esquema que pretende Chacarita. Y otro es Chocobar, ¿no? Yo creo que el cambio era Maicon Quirós por la ausencia del suspendido Bravo, y no Chocobar, que volvió a recurrir a su presencia en un puesto que definitivamente no es el de el pibe surgido de las inferiores de Chacarita, y que injustamente creo recibe muchas críticas, pero claro, no va a poder lucir nunca Chocobar cuando tiene que ponerse un traje que no es el que está acostumbrado a ponerse, el de contener, el de dar una mano en la mitad de la cancha para aguantar más que para crear. Y si decíamos en el arranque del torneo que se chocaban o que no era beneficioso para el equipo tener a Blanco y a Chocobar juntos, mucho menos lo es si juegan Cicolini y Blanco y también Chocobar, ¿no? Porque Chocobar quedaría definitivamente relegado a hacer una tarea de contención, algo que definitivamente no siente. Muchos indican que la presencia
de Chocobar tendría que ver con alguna sugerencia para intentar una posible venta con vistas al futuro. Bueno, de esta manera va a ser complicado, porque Chocobar no puede mostrar nada de lo que realmente es ocupando ese lugar. Sin lugar a dudas, el que tendría que haber estado desde el principio, que lo reviso recién en el segundo tiempo, era Maicon Quiroz para darle una mano a Tomás Ortiz en la mitad de la cancha. Tomás Ortiz que no para de crecer en esa posición, con mucha presencia, con prestancia, con ubicación, con presencia a la hora de robar la pelota y de asistir correctamente a sus compañeros a la hora de que Chacarita vaya para adelante. Para mí el mejor jugador de la cancha frente a Mitre Santiago del Estero fue Tomás Ortiz, más allá de que Ricky Blanco sigue afortunadamente levantando su nivel, apareciendo, volviendo de a poquito a ser el Ricky Blanco que todos conocemos, alternando buenas y malas, algunos pases un poco perdidos o demasiado apurados, pero de repente Blanco es uno de esos jugadores que aparece y te mete una asistencia bárbara, dejando un compañero mano a mano con el arquero o metiendo un pelotazo desde afuera en el travesaño. Sin lugar a dudas es importante el crecimiento de Ricardo Blanco y es importante lo de Rivero, que no solo está para convertir goles, y lo marco puntualmente por este gol que se perdió, que se morfó y que era el triunfo del Chacarita, pero sorprendido, ¿no? Ante el error del arquero Hashfield, le quedó la pelota ahí, bollando casi en la línea del arco y lo tiró por arriba. No esperaba el delantero de Chacarita que el arquero no se quedara con ese balón, pero digo, es importante la tarea de Rivero, que no solo está para convertir goles, sino para generar espacios, para llevarse las marcas, como quedó marcado bien en el partido contra Colón, cuando hace el gol Meléndez, para pelear todo lo que llegue cerca del área rival. Para mí es muy importante la función que está desempeñando Rivero, más allá de que ayer se comió el gol que podría haber sido el triunfo para el Chacarita. Y después hay algunos aspectos con los que no estamos en acuerdo y que tienen que ver con esto de poner a jugadores en lugares donde no funcionan, donde ya todos sabemos que no funcionan y donde ya quedó demostrado, ¿no? Porque si bien para mí los cambios por nombre estuvieron bien y ya no se demoró tanto en los cambios, promediando el segundo tiempo, se animó a meter algunos relevos a Conzábal, insiste con ponerlo a Salinas pegado a la raya, allá por la izquierda, en un lugar en el que definitivamente no rinde Salinas. Y ya quedó demostrado en este campeonato, y muchos lo condenan también con injusticia, pero el lugar de Salinas no es ese. Entonces es lógico que no va a rendir con todo el potencial que puede tener el 9 de Chacarita. Y lo mismo pasó con APA, que mostró su potencia, su poderío, su fuerza física, que en una jugada dejó volteado 3 hombres de Mitre, pero que también ingresó y desde el momento en que pisó el campo de juego lo mandaron contra la raya, pero por la derecha. Son dos jugadores de área. Cuando se centralizaron Salinas y APA, Chacarita fue donde generó más peligro al arco de Hashfe y estuvo cerca de poder ganar el partido. Pero son situaciones que seguramente se irán corrigiendo con el correr de los partidos. Me quedo con lo más importante, con la actitud, con la presencia, con la autoridad que mostró Chacarita a la altura de su nombre, de su camiseta, porque de esta manera creemos a nosotros, al menos nosotros desde este lugar, que va a tener más chances de seguir siendo protagonista de este campeonato y seguir peleando ahí arriba. El punto, desde mi punto de vista, definitivamente sirve, es valioso, era un rival difícil, que venía bien posicionado, que venía con una seguidilla de buenos partidos, en una cancha en mal estado, es cierto, le costó, se vio claramente a muchos jugadores el primer control y eso le impidió a Chacarita generar quizás alguna jugada un poquito más interesante, pero lejos de brillar, lejos de haber hecho un partidazo, me parece que es de lo mejorcito que ha mostrado Chacarita en lo que va al campeonato, sobre todo por esto que mencionaba, ¿no? Por esa presencia y por esa imagen que termina mostrándole al resto y automostrándose, que indica que cuando el equipo va para adelante siempre, siempre va a tener más chances de perder de ganar que de no poder hacerlo. Muchísima gente participando en el chat, como habitualmente lo hacemos, casi 6.000 personas acompañándonos durante las 4 horas de transmisión. Les agradecemos profundamente, nos encanta esta compañía que ustedes nos brindan semana a semana y a los que de a poquito se van acercando
a este Expresión Chacarita. Le pedimos que obviamente se suscriban porque vamos a intentar, como decimos habitualmente, algún protagonista tener para hacer una notita en la semana y por supuesto la semana que viene, el próximo domingo, en el partido frente a Chaco Forever, como siempre, con el relato de Damián Bruni, un partido que en la teoría, en la previa, es accesible y le puede permitir a Chacarita seguir pisando firme, asentándose en este campeonato como lo está haciendo, para pelear hasta el final por este ascenso que todos pretendemos. Para mí, buen laburo de Chacarita, lejos, insisto, de hacer un partidazo, fue de lo mejorcito que ha mostrado este campeonato y creo que por este camino va a llegar lejos el equipo de Asconzábal, dejando de lado ese esquema estrictamente amarrete, defensivo y de dejar jugar al rival y de salir a ver qué pasa. Chacarita salió a imponerse y estuvo muy cerca y mereció de hecho ganar el partido, que terminó siendo un 0-0, un punto que definitivamente va a servir al final de este campeonato. Gracias a todos por haber estado, los esperamos en la semana, esperamos vernos quizás en este cumple de Chaca del próximo jueves y si no nos estaremos encontrando lógicamente el domingo cuando Chaca reciba a Chaco Forever en San Martín. Buena semana para todos, abrazo grande y no dejes de suscribirte a esto que es Expresión Chacarita, tu espacio, la comunidad más grande del mundo funebrero. Abrazo grande.